Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para el continente europeo. Soy Ángel Ribó, bienvenidos a Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad absolutamente todos los días. Y hoy es un día muy especial para nosotros, muy especial aquí en Expansion Network, porque estamos empezando un nuevo programa que lo estamos haciendo además, que lo empezamos con Mireia Machí. Mireia, bienvenida a Expansion Network. Hola Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de hablar con tu audiencia por primera vez. Por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que pues empezamos, son ahora mismo las 2 de la tarde en el centro de Estados Unidos. Yo soy Ángel Ribó, conocido en el mundo de los negocios en Estados Unidos como el confidente de los CEOs y conocido en América Latina como el cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Y empezamos hoy una andadura, y en esta andadura pues que van a ser una serie de programas en los que conjuntamente Mireia y yo vamos a estar entrevistando a personas que tienen cosas importantes e interesantes que decir. Pues vamos a empezar el día de hoy pues conociendo un poquito más a quien va a ser la copresentadora de este programa conjuntamente conmigo, Mireia Machí. Mireia está en España, está de hecho en el Levante español, en la zona oriental de la península ibérica. Como decíamos hace un momentito, este programa se va a estar realizando todos los lunes a las 2 horas central de Estados Unidos, las 3 horas del este de los Estados Unidos, la hora de Miami, para que nos entendamos, y que corresponde justamente con las 9 horas de la noche, las 21 horas de la hora central europea. Mireia, si tuvieras que resumir en una corta frase quién es Mireia para que la audiencia de repente te ubique de forma inmediata, te identifique de forma inmediata, ¿cuál sería esa pequeña, corta, sucinta definición de Mireia Machí? Bueno, digamos que mi personaje es editora, escritora y poeta. Como poeta me suelo identificar normalmente, pero hace 4 años que soy editora también de libros. O sea que sin duda te gusta escribir. Es mi lenguaje natural, escribir. La verdad es que yo conocía a Mireia un poco para darles contexto a toda la audiencia. Como sabéis, pues llevo ya muchos años con Expansion Network. Conocí a Mireia pues gracias a uno de los grandes amigos que tiene este canal por allá en España. Y la verdad que lo primero que me llamó la atención fue pues uno de los libros, específicamente uno de los libros que ella ha editado y ha escrito. Y bueno, pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención por su capacidad de amalgamar, de atraer tanto talento a uno de sus libros. Pero antes de entrar en eso, me gustaría saber un poquito más sobre Mireia, la mujer. ¿Qué crees tú que pasó en tu vida? ¿O te recuerdas el momento en el que tú sentiste esa necesidad imperiosa de escribir, Mireia? Sí, de hecho yo la he tenido desde bien joven y era porque sentía que tenía dificultades para expresarme con palabras, hablando. Entonces vi que la escritura tenía más posibilidades para mí de expresión, ¿no? Y que podía un poco concentrar lo que sentía a través de la escritura. La poesía sobre todo, porque era una forma muy sintética y además muy intensa de transmitir algo. Es como el lenguaje más eficaz que existe para mí, el de la poesía, porque además conecta la emoción con la razón y con la experiencia. Y me encanta. La escritura no es, digo, obviamente, pues a diferencia de quizá la palabra hablada, ¿no es como un poquito solitaria, Mireia? Definitivamente, sí. Lo que pasa es que nacimos solos y moriremos solos. Entonces está bien que también nos demos ese tiempo para encontrarnos con nosotros y darnos ese espacio que es muy introspectivo, el de la escritura. Y a mí me conecta mucho con mi ser interior, no sé, es como una forma de aterrizarme. Hay quien se evade con la escritura, a mí me aterriza bastante. ¿Te acuerdas de lo primero que escribiste? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Un diario y una de las cosas más impactantes que pasó en aquel diario fue que establecí como un diálogo con un ser, de repente creí que era, no sé, un avatar,
cristiano. Y bueno, sentía que tenía una conversación con él y fue bastante reveladora para mí. Fue como la primera vez que sentí que había algo más allá que se podía comunicar con nosotros. Hoy en día siento que puede ser también nuestro ser superior, ¿no? El que de repente, si uno está en las condiciones adecuadas, se puede comunicar con él. ¿Qué edad tenías, Mireia? Ahí tenía como 13 años. Caramba. Bendita seas tú que te acuerdas todavía de lo que sucedía en tu vida a los 13 años, ¿no? Muchas veces yo pienso, pues, ojalá me acordara de todas las cosas que han pasado en mi vida, ¿no? Porque, pues, al final nuestras vidas son muy intensas. ¿En qué momento dirías tú que tomaste esa decisión de pasar de ser, pues, una persona a la que le gustaba escribir a considerarte ya poeta? Porque para ser un poeta no es solamente escribir, es escribir y es escribir con un determinado orden, con una determinada forma, ¿no? Es decir, es como otro nivel de escritura. Bueno, yo que también he escrito mucho en mi vida, no de la misma forma que tú, pero la verdad es que si me preguntaras y me pidieras, escribe un poema, te diría, ¿cómo? ¿No? Entonces, cuéntame, por favor. Es que yo he sido poeta, pongamos, desde los 15, que empecé en el colegio cuando ya estudiábamos todo esto y me gustó el lenguaje y ahí empecé a escribir. Ahora, considerarte poeta, yo creo que uno se llega a considerar escritor o poeta en sí mismo en función de lo que publica y otros le reconocen, ¿no? Entonces yo publicar poesía, esto lo hice hacia los 19, 20 años. No, espérate. Que va, mucho después, calla, como a los 28 por ahí. La cuestión es que primero tuve que escribir otra cosa, porque yo no me creía el cuento de la poesía, yo no sabía que tenía madera para esto, como me ha demostrado un poco la vida, ¿no? He ganado concursos y finalmente en Chile he vivido de esto un tiempo. Pero primero, para creerme esto, tuve que publicar sobre otro asunto que nada que ver con poesía y creerme que puedo publicar, que la gente me toma en serio y así fue como digo, vale, si he publicado sobre un tema en ese momento bastante controvertido, me tomó en serio una editorial especializada en psicología. Bueno, esto es otro tema, ¿vale? Pero después de publicar aquello, dije, pues publico también mi poesía. Si en ese momento yo ya tenía un premio nacional de poesía, sentía que a la gente le podía gustar. Así que fue entonces cuando publiqué mi primer libro, que se llamó Secretos Invertidos. Y ahí ya con un libro en la mano, bueno, ya se siente con un poco de confianza para entregarlo y ver lo que despierta en los demás. Y cuando vi que despertaba muchas cosas, dije, pues será que sí que tengo un poquito de talento en esto. O sea que tú conseguiste un premio nacional de poesía. ¿Eso fue en España o fue en Chile o dónde fue? Fue en España, fue un premio convocado por Ediciones Paulinas y la temática era el bosque. ¿En qué año fue eso? 1997. Caramba. Maravilloso año, el año 1997. Premio Nacional de Poesía, casi nada. Entonces, un poquito elaborando la pregunta que te estaba haciendo antes, estaba pensando que para el mortal que lee un libro de poesía, yo la verdad es que he leído en algunas ocasiones de mi vida, en algunas etapas, pues parece como complicado el hecho de las rimas, la longitud, ¿no? Las sílabas, toda esa cuestión, ¿no? Pero me imagino que en tu caso, pues es algo que te ha salido de forma natural, ¿verdad, Mireia? Sí, pasa lo siguiente, que a mí me gusta mucho la música y además me di cuenta de que si tú le pones ritmo y musicalidad a lo que escribes, se multiplica el poder emotivo que tiene la poesía. Y como me gusta la música, yo he tocado la guitarra también
digamos que conjugué todo esto y conseguí expresarme con ese ritmo que me fue llevando. Una cuando se sienta a escribir, además una lo hace, en mi caso, ¿vale? Yo no me siento a escribir poesía, es como que la poesía me sienta a escribir, como que viene la poesía a mí, no me deja más alternativa, viene a través de una frase, un impulso, y ya no lo puedo retener. Entonces, es conectar todo eso, conectar las herramientas que te entrega ese lenguaje y ponerlas todas en el papel y dejarte llevar. Es también mucho de dejarte llevar y explorar también dentro de ti, de lo que te mueve, de lo que te emociona. Pero fíjate lo que nos estás explicando, me fascina esta conversación porque para ganar un premio, ¿verdad?, nacional, te dijeron una editorial, te dio un tema y en ese momento sí que un poquito te sentías presionada porque al final tú decides entrar en ese concurso y tienes que escribir, y no sobre cualquier cosa, tienes que escribir sobre el bosque, ¿no? Entonces, Sí. me imagino que tenías un tiempo determinado para escribir, no sé, 2 meses, 3 meses, no sé, para escribir sobre el bosque. Y la pregunta es, ¿qué crees tú que te hizo ganar ese premio? Bueno, me hizo ganar ese premio, yo creo, a ver, yo creo que la dimensión emocional y experiencial que le puse a la poesía. Es decir, yo no escribo por escribir, ¿no? No escribo palabras vacías. A mí escribir un poema me lleva más o menos un año. Yo soy lenta para escribir, por eso yo escribo poco. Normalmente esa es mi velocidad, una poesía por año, pero es que lo pongo todo, pongo muchas emociones ahí. Entonces creo que soy capaz de conectar con la vibra, la vena emocional de la gente. Y no son palabras vacías, como te digo, está muy conectada con emociones que yo he sentido previamente. Igual, además, por el tema de cuando viene la presión de que es una propuesta, ¿no? O una invitación a un concurso. Yo esas situaciones me las he puesto también después, años después, ya en Chile, ¿no? Con un movimiento poético que yo fundé allá y nos propusimos, yo misma lo propuse, escribir una poesía en cada encuentro, una poesía nueva basada en un tema que todos votábamos. Así que yo por primera vez me vi sometida a tener que escribir sobre un tema mensualmente. Y ahí me descubrí que también bajo presión, también porque me gustan mucho los desafíos, también respondo bastante bien. Entonces, sí, a veces se tienen que juntar una serie de circunstancias y pasa también que cuando una se ha expuesto a la vida, como a mí me ha pasado que me he expuesto a un montón de cosas, es como que tienes bagaje de donde sacar un montón de emociones y de cuentos y de historias para plasmar, ¿no? De esa literatura, la verdad es que volviendo un poquito al principio de la conversación, como decía, conocía a Mireia, había un amigo o un conocido mutuo y sobre todo, pues gracias a un libro, ¿no? El libro, hace un momentito estaba poniendo la información justamente aquí abajo, un libro se llama Sin censura to you, ¿no? To you, que en inglés sería para ti, ¿no? Sin censura para ti. Es un libro con 2 volúmenes. No sé si tengas el libro a la mano, porque creo que cuando vean, las personas vean la portada del libro, verán por qué se llama To You, ¿no? Sin censura to you. Y bueno, en ese momento tú estabas todavía en Chile cuando editaste estos 2 libros, Mireia. Sí, estos 2 libros, el primero salió en pandemia. Entonces yo ya estaba en Chile, yo llevo 10 años en Chile desde el 2013 y este salió en 2020. ¿Qué te motivó a publicar estos 2 libros? El volumen 1 y el volumen 2. Claro, el volumen 1 me llevó a publicarlo el hecho de que cuando empezó la pandemia,
ante una situación, digamos, tan delicada y que tenía tantas implicaciones para la salud de todo el mundo, de todo el planeta, en la que muchos debíamos de tomar decisiones, por lo menos los que estamos acostumbrados a decidir por nosotros mismos, ¿no? A ser soberanos de nuestra vida, pues me di cuenta de que empezaban a recortar libertades y empezaban a recortar además las opiniones que nos permitían darle calidad a nuestra libertad, a nuestra capacidad de elegir. Cuando uno no tiene opciones, no es realmente libre. Y cuando entramos en un tema de salud tan delicado, es necesario que tengamos opiniones y además un tema de salud que no tenía nada claro, no tenía ninguna teoría, digamos, demostrada porque era todo nuevo, en fin, que necesitábamos conocer diferentes opciones, diferentes opiniones. Y pasó eso, que como sabemos, yo era muy seguidora de muchos canales alternativos y mucha divulgación disidente, si queremos llamarla así, pero por eso, ¿no? Porque quiero tener todas las opiniones y elegir con mayor libertad. Y me di cuenta de que empezaban a censurar a cualquier persona que se atreviera a plantear una narrativa distinta a la que establecieron como oficial. Bueno, a mí eso, después de lo que se ha sufrido en la historia, después de lo que han sufrido nuestros antepasados, nuestros abuelos, que han muerto muchos de ellos por defender el nivel de libertad que tenemos ahora, que se cometa semejante retroceso en las libertades de una forma tan arbitraria me parecía intolerable. Entonces yo digo, esta situación me pilla siendo editora. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Entonces sentí esa llamada de que, a ver, quizá lo que puedo hacer es rescatar esas opiniones censuradas en un libro en papel, que es mucho más difícil de censurar, y les ofrezco a los divulgadores que quieran, a los profesionales que están hablando sobre esto, pues rescatar sus opiniones para la historia, porque esto, un libro puede durar 200 años, ¿no? Y a futuro, pues quién sabe, ¿no? Que van a consultar en las hemerotecas lo que pasó en estos tiempos y que no tengan solo las referencias oficiales, ¿no? Sino que sepan que hubo profesionales muy valientes que se jugaron muchas cosas para decir la verdad y este libro, pues, pretendía eso, ¿no? Rescatar esas opiniones. Me Eso encanta. es el primero. Eso fue el primero. ¿Y el segundo? Y el segundo nació porque el primero, a ver, esto tengo que admitir que fue una aventura, un atrevimiento bastante grande por mi parte, porque era un proyecto, yo acababa de empezar prácticamente como editora, tenía un año, y yo no podía, o sea, dadas las circunstancias, mi editorial es de autopublicación, es decir, los escritores pagan por mi trabajo y yo finalmente les entrego su libro, ¿no? Los ejemplares del libro que ellos desean, pero pagan por mi trabajo, pagan por la impresión y yo les entrego su libro. Así es mi editorial, es independiente y de autopublicación. Pero en este caso, al tratarse de este tipo de proyecto y que todos los autores que participan estaban ya jugándose muchas cosas, yo no les podía pedir que me pagaran, además, por editar este libro. Total, que supuso un esfuerzo muy grande a muchos niveles para hacerlo. Lo pagué yo todo sin saber lo que iba a resultar y bueno, finalmente se vendió lo que imprimí bien y nada, recuperé lo invertido con poco beneficio, pero esa no era mi intención tampoco, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que muchas personas me decían, Mireia, ¿y cuándo el volumen 2? Porque ahora mucha gente quería participar en el volumen 2 hablando de lo mismo, otras personas que también estaban muy comprometidas con estos temas de denunciar la situación ilegal mundial que estábamos viviendo, no solo por la pandemia, sino por otras temáticas. Ese libro no solo habla de la pandemia.
Pero claro, yo pensaba, a ver, esto ha supuesto un esfuerzo muy grande, si hago un volumen 2 va a ser el último, porque lo tengo que hacer igual, tengo que hacerlo yo. Y digo, si es el último, ¿qué quiero? ¿Seguir denunciando las estructuras corruptas o no? O el primero ya ha sido suficiente como denuncia y ahora toca un segundo, si va a ser el último, ¿qué quiero hacer? Pues mejor que sean propuestas, propuestas para construir la nueva humanidad sobre las cenizas de lo que está cayendo ahora. Como sabemos, está cayendo todo, ¿no? Vale, entonces esa era la intención del segundo. El segundo iba a ser el último y entonces digo, vale, propuestas en positivo para construir la nueva humanidad. Y por eso la temática del segundo es como constructiva, positiva y también de propuestas muy revolucionarias, que tienen muy poco escrito al respecto, muy poco publicado al respecto, muchas de esas temáticas están todas concentradas en este libro del que estoy muy orgullosa y por eso me encanta, ¿no?, que podamos destinar este programa a entrevistar a sus autores. Exacto, me ha encantado la forma en la que has explicado que justamente en el principio de todo ese proceso, en el año 2020, por allá por el mes de marzo, aquí es donde empezó a notarse, marzo, abril del 2020 aquí en Estados Unidos, de repente empezaste a pensar en toda la gente, en todos los antepasados que habían dado su vida, ¿no?, por justamente tener el nivel de libertad que tenemos ahora. Y además has dicho algo muy interesante, dice, bueno, pues si lo están censurando los medios electrónicos de los que cada día dependemos más, pues vamos a hacer un libro, ¿no? Inmediatamente ha venido la imagen a mi mente, la imagen, ¿no?, de la biblioteca de Alejandría famosa que se quemó, ¿no? Entonces, inmediatamente he pensado, y te voy a, ¿no?, con el bagaje, con la gran cantidad de personas a las que has entrevistado, a las que has hablado, que han contribuido a tus 2 libros, sobre todo a estos 2 libros, con tu vida internacional, etcétera, pues quizá si sucedió realmente el incendio de la biblioteca de Alejandría, que era como la biblioteca de más conocimiento de la humanidad en ese momento, pues esa fue quizá, ¿no?, una forma también de pasar página y de que toda esa sabiduría que se había acumulado, pues a lo mejor no fue una coincidencia. En definitiva, quizá haciéndote una pregunta más concreta, ¿has podido hablar con personas que también consideran que incluso la historia ha sido maquillada? La historia que se nos enseña todos los días. Definitivamente. De hecho, en este libro hay todo un capítulo que se llama Historia oculta. Y entonces ahí hay 4 autores hablando de distintos temas que revelan cómo verdaderamente y con muchos indicios, con muchas pruebas, con muchas evidencias, se nos ha mentido en prácticamente todo, en toda la historia de la humanidad. Se han inventado un montón de cosas para que encajaran con un discurso oficial que convenía a las élites controladoras de todos los tiempos. Siempre ha habido élites controladoras. Entonces no podían dejar, digamos, al libre albedrío que la gente dirigiera su vida a su antojo, ¿no? Es como que siempre ha habido intereses para mantenernos controlados, mantenernos limitados y sobre todo dependientes de esos gobiernos, ¿no?, y de esas élites. Por lo tanto, claro que se ha manipulado la historia y ahí vienen pues temas muy interesantes como el de la evolución, el de Tartaria, civilizaciones que nos han ocultado, civilizaciones enteras que han arrasado y nos han ocultado de su existencia, pero hay indicios. Y bueno, y de cómo tantas pruebas, tanta arquitectura monumental que no tiene explicación hoy en día, pues se explicaría desde otra lectura de la historia, mucho más racional y mucho más científica, que es lo que nos están proponiendo por los nuevos historiadores, si lo podemos llamar así, los que realmente se han tomado el criterio científico aplicado a la arqueología, se lo han tomado en serio, ¿no? Y nos están entregando muchas pruebas de que nos han mentido, ¿no? La cosa es que estemos abiertos a atrevernos a
bueno, pues a descartar todo lo que nos han enseñado, ¿no? Dicen que, al menos que a los autores, sí que he oído a varios autores decir esta frase que te voy a decir, que cada uno de sus libros de alguna forma cambia sus vidas, ¿no? En este caso, como editora, ¿no? Específicamente o especialmente con tu rol de editora de estos dos libros, porque si los puedes mostrar, por favor, otra vez, o sea, no son así libritos de 20, 30, 80 páginas, o sea, son libritos así como aquellos super libros, ¿no? Que tienes que estudiar cuando vas a la universidad y tienes que aprenderte, pues, no sé, cualquier asignatura, cualquier materia. Son libros realmente con... Muchas gracias. ¿Cómo dirías tú que cambió tu forma de ver el mundo el hecho de entrar en contacto con estas personas, contar con sus conocimientos, con su sabiduría y tú plasmarlo en estos dos volúmenes? Pues cambió bastante, porque yo, digamos que empecé como una, por decirlo así, una humilde editora de autores anónimos, entre los que yo misma me encontraba, ¿no? Y encontré que era el emprendimiento, la iniciativa que estaba muy conectada conmigo, ¿no? Con mis talentos naturales, con mis dones, con lo que yo vine a hacer. Sentía que era mi misión en la vida, pero no sabía hasta qué punto se podía proyectar ese tipo de trabajo como un servicio un poquito más expansivo, más extenso hacia la humanidad, hasta que se me presentó esta idea, ¿no? de publicar a personas que estaban siendo censuradas o marginadas de los medios oficiales y rescatar todo eso para contribuir al despertar de conciencias. Entonces, ahí me di cuenta de que eso tenía mucho sentido también con una llamada más íntima, más intensa y más profunda que yo he tenido siempre, ¿no? La de contribuir en alguna forma al despertar de la humanidad, a la elevación de la conciencia, de la vibración. Así que yo ahora siento que mi editorial y yo misma como directora de InBook, pues estoy llamada a eso, ¿no? A dar soporte a todo tipo de propuestas que estén en esa dirección. Así que me siento pues muy entusiasmada y muy feliz. Es como que estoy en mi zona de genialidad, además de mi zona de magia, con esta misión, ¿no? De darle papel, darle páginas a muchas personas que tienen muchísimo que decir y que quizá no se han planteado publicarlo nunca. Y yo me ofrezco hasta ir a su casa y rescatar ese conocimiento de su cabeza y escribirlo yo misma desde su relato oral. O sea, hasta ese punto, bueno, yo tengo la flexibilidad para hacerlo y me ofrezco, ¿no? a esa misión que me parece apasionante. Extraordinario. Estamos, queridos o querida audiencia de Expansion Network, estamos aquí con Mireia Machí. Estamos conociendo a Mireia Machí. Hoy es literalmente el primer episodio, el primer capítulo de esta entrega, de este nuevo programa que estamos iniciando hoy aquí, el 17 de julio del año 2023. Es el primer episodio. Vamos a repetir, vamos a tener entrevistas todos los lunes a las 3 de la tarde, hora este de Estados Unidos, las 9 de la noche, hora central europea. Vamos a presentar y vamos a hacer entrevistas todos los lunes, Mireia conjuntamente conmigo. Al ser hoy la primera oportunidad que tenemos de conocer a Mireia, estamos entrevistando a Mireia. Muchas gracias por estar aquí en esta casa, en Expansion Network. Gracias a todos los que estáis viendo este primer programa. Gracias a la audiencia de Expansion Network. Gracias a las personas que sé que hay muchas que están siguiendo, nos están escribiendo en el chat, nos están escribiendo en las diferentes redes sociales en las que se está retransmitiendo esto en directo. Quizá recordaros a todos, para los que quizás sea la primera vez que estéis en Expansion Network, que sepáis que todos nuestros programas salen temporalmente lo que son redes sociales, pero habitualmente también, bueno, y todo ese contenido, de hecho, tenemos decenas de miles de videos, de entrevistas, de contenido de alta calidad,
justamente para acelerar la conciencia de la humanidad en Amazon Fire TV, que vendría a ser la televisión de Amazon, y también en lo que es Roku Televisión. Ambos son sistemas. Uno solo se ve en Estados Unidos, que es Roku Televisión. No sé si está en Europa, no estoy seguro. Y Amazon Fire TV es la televisión de Amazon, que sí está en todo el mundo y que todo el mundo puede verla. Y obviamente, pues podéis ir en estas redes sociales, os llevarán a nuestras páginas web y veréis también cuál es nuestro contenido. Tenemos también incluso una app que podéis descargaros si vais a buscar Expansion Network. Eso para todas las personas que quizá no están acostumbradas a interactuar con nosotros. Pero vamos a continuar en la conversación con Mireia. Hemos ido poniendo aquí abajo, habéis visto, que va pues circulando información sobre de qué va a ser este show, este programa, que vamos a estar viendo con Mireia. ¿Quién es Mireia? ¿Qué le lleva a Mireia a poder hacer esto o a querer hacer esto conjuntamente con Expansion Network? Y bueno, pues ya de hecho tenemos confirmada nuestra entrevista de la siguiente semana, también en directo. Será el día 24 de julio, si no me fallan las cuentas, y tendremos a alguien muy especial para ti, y la verdad es que también pues un extraordinario, digamos, guerrero de la luz o líder de conciencia en el mundo, ¿verdad, Mireia? Sí, sí, así es. En este caso vamos a tener a Virginia de Bits, que bueno, es psicóloga, es bióloga marina, es terapeuta de distintas cosas y es una mujer fascinante. Ella es la única que participa en ambos libros, porque bueno, tiene un bagaje de experiencia, de conocimiento, de formación impresionante, y va a ser un aporte muy interesante, espero. Por supuesto, seguro que lo va a ser, pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Estamos ahora justamente en lo que hemos llamado el episodio 1, conocer a Mireia Machí. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Hemos hablado de varias cuestiones durante esta entrevista hasta ahora, esta conversación, pero la verdad es que nuestro interés último es llevarte a tu zona de magia, a que tú descubras tu propia zona de magia, que descubras cuál es esa zona de genialidad que decía Mireia, y que lo hagas gracias sencillamente a oír testimonios de otras personas. Como siempre decimos, además en Expansion Network, que sepáis que hay cabida para todo el mundo. Si alguien quiere aportar un punto de vista diferente, adelante, por favor, apórtenlo, tráiganlo. Estamos y nos comprometemos públicamente a traer todas aquellas avenidas de conocimiento, traerlos aquí justamente pues para que podamos aprender otras formas de pensar y otras perspectivas de ver la vida y de ver el universo. Por lo tanto, otra vez, si queréis aportar otros puntos de vista, por favor, con mucho gusto lo haremos aquí, y esta es vuestra casa, es Expansion Network, como seguramente también lo es la editorial de Mireia, ¿verdad? Sí. Háblanos un poquito más de tu compañía editorial y de qué tipo de autores habitualmente, con qué tipo de autores trabajas. Bueno, empezó, como te dije, empecé practicando con mis propias obras, ¿no? Mis propios trabajos. Y de ahí continué sobre todo con biografías, autobiografías, novelas de ficción, poesía, un poco el tipo de autores que tenía a mi alrededor cuando inicié en Chile con la editorial. Sin embargo, como te decía, pues estoy abierta a todo tipo de contenidos, ojalá pues alineados con la luz, ¿no? Y con el lado positivo, creativo, constructivo, que la gente me proponga, ¿no? Así que así es como trabajo. Sobre todo me gusta el tema de la conciencia, y me gustaría también, por cierto, crear un equipo en mi editorial de personas que estén motivadas también y que estén inspiradas por esa tendencia o esa proyección hacia crear obras que estén al servicio de esta misión, ¿no? Entonces, si hay interesados en sumarse a esta iniciativa, pues también son bienvenidos. Exacto, de hecho he estado poniendo durante un ratito, lo vuelvo a poner ahora, la forma más fácil de contactar con Mireia. Podéis ir aquí,
www.mireia.machi.es, machi sin acento, sería M-A-C-H-I sin acento.es. De hecho, eso os lleva a una página web donde allí podéis, de hecho, acceder a muchos otros lugares con información relacionada y relativa a Mireia, a sus redes sociales, a su compañía, a su editorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que para poder escribir un libro hay que tener una historia que tiene que tener unas determinadas características? O dicho de otra forma, ¿crees que todo el mundo tiene madera de autor? Mira, para ser escritor, yo ahora lo tengo más claro, mucho más claro que antes, porque yo he publicado libros con personas, por ejemplo, adultos mayores, que jamás se habían planteado escribir nada. De hecho, no se habían acercado ni a un ordenador jamás en su vida. Ni siquiera habían escrito en papel, solo tenían la historia en su cabeza. Y no creas que se desenvolvían ciertamente con el lenguaje literario tan bien, ¿no? Con tanta solvencia por su formación o por lo que sea. Y sin embargo han escrito historias muy interesantes, porque yo les facilito esa parte. Lo interesante para el lector es el contenido, es la historia. Y todos, ojalá, tenemos historias en nuestra biografía, historias interesantes. Lo importante es que sepas narrarlas. Y todos tenemos esa experiencia, esa práctica. Todos hemos contado algún cuento, hemos contado algún chiste, algún chisme también, tratando de alguna mentira incluso, tratando de convencer al otro, de embaucarlo, de seducirlo, de sorprenderlo. Eso lo hemos hecho desde pequeñitos. Entonces, el potencial está ahí, pero es lo que digo siempre, es una frase que también me gusta y es un poco un segundo eslogan que tengo con mi editorial, que dice que más que leer libros interesantes, haz tu vida interesante y luego conviértela en un libro. Porque si no vives, si eres un puro ratón de biblioteca, al final solo vas a escribir sobre lugares comunes y no va a resultar algo genuino y algo atractivo, algo pues realmente que sorprenda, ¿no? Que sea distinto. Por eso vive, exponte a la vida y luego veamos esa historia que tienes dentro para llevarla a un libro. En mi caso, como te digo, soy una editora que voy hasta la casa del autor para sacarle de la cabeza su historia y escribirla de la forma más eficaz posible, ¿no? Entonces yo aporto quizá lo que el propio escritor no se encuentra seguro para aportar. Una de las cosas que me sorprendía más cuando estábamos preparando la entrevista es que decías, la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de hacer lo que yo hago. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? O sea, es que hoy en día, a ver, el mundo del arte, muchas personas dentro del mundo del arte y la poesía y la literatura forman parte de ahí, se ha puesto a temblar en cuanto ha surgido pues todas estas plataformas de inteligencia artificial que crean textos, fotografías, esculturas, incluso arte, porque hacen reproducciones bastante convincentes de arte o de escritos, narraciones. Sin embargo, no. Si uno se fija bien, no tienen digamos, el toque que le da la experiencia y la emoción conectada con la razón. Una inteligencia artificial puede sumar un montón de, no sé, de algoritmos, no sé cómo lo llamarán, y de información y de datos, y armarlos dándole la apariencia de una poesía o de un texto bien montado. Pero de ahí a conectar con la emoción del lector, del espectador, va un abismo. Y esa es la cualidad que tiene el poeta, el escritor, el artista, y que jamás va a tener una inteligencia artificial. Hoy en día, el arte, bueno, hoy en día y siempre,
el arte lo pueden pagar personas que tienen dinero para pagarlo. Y esas personas no van a pagar por una obra hecha por una inteligencia artificial. Siempre van a buscar lo genuinamente humano. Entonces nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que precisamente ahora en la que se va a vulgarizar tanto la producción artística entre comillas, hecha por máquinas, va a tener un valor mucho más alto, un valor agregado mucho más atractivo la producción de obras que sean de verdad humanas. Por lo tanto, que ningún artista se alarme, porque lo que tenemos que hacer es hacer lo que siempre hemos hecho de la mejor manera posible y conectar con la emoción de los espectadores. Esa es la cosa, que no nos parezcamos a las máquinas. Esa es la cosa, que a veces también, ojo, ha habido mucho escritor que se ha parecido demasiado a las máquinas, ha sido demasiado racional. Así que yo pienso que ahora es tiempo de ser quizá menos intelectual y ser mucho más emocional, ¿no? Para darle ese valor agregado que solo un humano puede darle al arte. Excelente, pues nada, muchísimas gracias, Mireia. Yo creo que hemos situado las expectativas adecuadas. Todo el mundo ya conoce en Expansion Network, todo el mundo ya conoce nuestra audiencia, ya conoce a Mireia. A partir del lunes que viene, el día 24 de julio, a las 3 de la tarde, hora este de Estados Unidos, 9 de la noche, hora central europea, hora de Madrid, vamos a estar entrevistando a cada semana a diferentes personas. Otra vez, este es tu programa, tu zona de magia, el programa en el que te vamos a llevar poco a poco a que descubras y permanezcas en tu zona de magia. Mireia, ha sido un placer poder entrevistarte, poder conversar contigo. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio hoy y los próximos programas que se avecinan en el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer. Gracias a ti, Ángel, y hasta pronto, espero. Excelente, muchas gracias, por supuesto. Nos vemos el día 24. Gracias a todos los que habéis estado con nosotros el día de hoy. Gracias por vuestros comentarios. Obviamente, pues siempre contestamos todo, siempre nos lo llevamos todo de tarea. O sea que muchísimas gracias por estar interactuando con nosotros. Os mandamos un abrazo muy grande. Estamos seguros que habéis disfrutado de este programa tanto como nosotros. Otra vez empezamos el programa Tu Zona de Magia. Todos los lunes a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 9 de la noche, hora central europea, hora de Madrid. Os esperamos el día 24. Os mandamos un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y hasta pronto. Os queremos. Chao.